Cuidado en las reuniones familiares. Estoy harta de no poder reunirme con mi gente como yo quiero. Igual que mi abuela, que esta es la última reunión familiar en la que estará. El otro día le contagió el COVID. Y la enterramos hoy. Hola, buenas. Ya llegamos, papi. Nos quedamos, pero tienes que ventilar, ¿vale? Sí, claro. Ventilar la casa. Y que nos muramos de frío, ¿verdad? Igual que mi mujer, que se está muriendo. Se contagió porque nunca ventilamos durante las visitas y morirá mañana. Comunidad de Madrid. Muy buenas noches, amigos espectadores de Canal 33. Pues les saludamos como siempre desde el corazón de Madrid, desde nuestro plató junto a la calle Atocha. Un día más, miércoles de tertulia. Cambia Madrid. Como siempre, bueno, pues analizando los temas que nos afectan a todos los madrileños. Hoy, como siempre, tenemos contenidos sin duda que les interesan a ustedes. En unos instantes nos vamos a una gran ciudad en el sur de Madrid, a Leganés, y entrevistamos a su primer vecino y alcalde, el socialista Santiago Llorente. Saben ustedes que Leganés fue una de las ciudades más afectadas por el coronavirus, por esta pandemia, pero hay más allá. Han hecho unos presupuestos municipales para el próximo año, apoyando a la hostelería, apoyando al comercio, y un presupuesto que va más allá del coronavirus. Tendremos tertulia debate en versión reducida, y como siempre, para anunciarla, para anticiparla, hablamos y presentamos a nuestro compañero Julio de la Fuente. Buenas noches, Julio. Muy buenas noches, Enrique. Un apunte solo. Leganés fue el epicentro, uno de los epicentros en la Comunidad de Madrid de la pandemia, sobre todo, trágicamente, las residencias, pero ahora está en uno de los índices COVID, lo trataremos en la entrevista, más bajos del sur de Madrid. Está con menos de 200 casos de incidencia por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, según los datos más recientes de la Consejería de Sanidad. En la tertulia, Enrique, efectivamente vamos a tratar sobre la ciudad de Madrid, sobre lo que acontece, lo más reciente, lo que más están hablando los madrileños, ya no tanto en los bares, porque cada vez quedan menos abiertos, también lo trataremos, sino en la calle. Hablaremos de esas aglomeraciones que se vieron el fin de semana por las calles de Madrid, qué va a pasar, cómo lo va a hacer la Policía Municipal para contener tanta masa de gente, que hoy mismo, Enrique, veía al pasar por la Puerta del Sol, porque han colocado el Belén, que antes estaba dentro de la Real Casa de Correos, ahora lo han colocado fuera, la gente se agolpa en torno a él y en torno a las luces. Veremos cómo es posible conjugar pues la Navidad con las medidas anti-COVID. Hablaremos también de la Cañada Real, de los problemas que soportan esos vecinos porque llevan más de un mes sin luz y por tanto ahora que empieza el frío, ya mañana dicen, pues lo están pasando bastante mal. Hablaremos de esas medidas anti-COVID sociales, las tarjetas de familia y si nos da tiempo trataremos sobre la nueva normativa, ordenanza sobre la calidad del aire, con concejales, en este caso, de Vox y de Más Madrid. Dicho eso, en versión reducida, a ver si les podemos anticipar que si la restauración y la hostelería madrileña van como deben de ir, y no es que vayan mal, sino que la pandemia la reducimos entre todos, ojo, como siempre, mascarilla y hidrogel alcohólico. Dicho esto, nos anuncian para Nochebuena, Navidad en Madrid, toque de queda a la 1:30 de la madrugada. Se desplaza desde las 12 hasta la 1:30, lo está anunciando ahora en estos momentos la agencia Europa Press. Y nos podremos reunir hasta 10 personas,
permítame anunciar a mi familia, ya seremos legales, que somos 8. O sea que eso con permiso aquí de los tertulianos que ya andan por aquí en el plató. Importante redada antidroga. En ella la policía no descarta más detenciones en la operación por tráfico de drogas en la que estaría implicado Rafael Amargo. Lo anuncia también la agencia Europa Press. Dicho eso, nos iremos a Leganés en unos instantes entrevistando a su primer vecino, el socialista y alcalde de la ciudad, Santiago Llorente. Y a última hora vamos a hablar de nuestro patrimonio cultural. En Madrid y en los pueblos de la región hay un importante patrimonio cultural del que queremos hablarle con Hispania Nostra. ¿Qué es Hispania Nostra? Bueno, pues es una asociación para la investigación, protección y difusión del patrimonio cultural. Hablaremos con Alfonso Muñoz Cosme, arquitecto catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid y miembro de esta asociación Hispania Nostra, que intenta, como digo, recuperar o que no se deteriore demasiado el patrimonio cultural de esta región. Una breve pausa y nos vamos a Leganés. Porque hay más felicidad en dar que en recibir. Porque de la constancia, del buen hacer y del cariño siempre se obtienen los mejores resultados. Y esa es nuestra máxima en los romeros de Alanís. En los romeros de Alanís nos esforzamos día tras día para criar a los mejores ejemplares de cerdo ibérico y poder llevar hasta su mesa el mejor jamón ibérico de bellota. Los romeros de Alanís con tiendas en Madrid y Sevilla. Visite nuestra página web www.losromerosdealanís.com. Los romeros de Alanís, sinónimo de calidad. Estar bien, sentirse bien, ser feliz. ¿Nos acompañan? Todos los días los mejores consejos para estar en forma, los mejores profesionales y siempre la mejor chispa de la actualidad. Gente saludable con Emilio Javier. Todos los días aquí en Canal 33. Respuestas a sus preguntas y soluciones a sus problemas. Estoy en cuarentena por COVID, pero yo me piro de aquí ya. Te rastrean como si fueras un criminal, sin poder salir de casa. Atrapado. Igual que mi amigo, que también está atrapado. Le contagié porque me salté la cuarentena para irme de fiesta. Y a ver cuándo sale de la UCI. Comunidad de Madrid. Bueno, seguimos aquí en directo y como les anunciábamos, nos paramos a una gran ciudad del sur de Madrid, Leganés, limítrofe con la M40, y saludamos, bueno, a su primer vecino, siempre lo decimos, el socialista y alcalde de la ciudad, y le están viendo en pantalla, Santiago Llorente. Buenas noches, Santiago. ¿Hola? No nos oye, parece ser. ¿Hola? Sí, no. sí, sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Ahora sí, vale, buenas noches, sí, ahora sí. Venga. Estábamos anunciando, antes de la entrevista,
que Leganés efectivamente fue una de las ciudades más sacudidas en la primera oleada por la pandemia, pero sin embargo ahora los niveles se han contenido hasta un extremo afortunadamente espectacular, ¿no? De 183 casos por 100.000 habitantes. Sin duda uno de los mejores datos del sur de la región, ¿no? ¿Cómo ha sido posible esto? Eso es. Bueno, pues estoy convencido que tiene que ver con el miedo de los vecinos, de los ciudadanos. Como bien decías, en marzo y abril sufrimos de forma muy dura el golpe del COVID-19. Hubo muchísimos fallecidos en Leganés, muchos contagiados, hubo mucho miedo y yo creo que somos una ciudad en la que ha habido más cuidado o hemos extremado un poco más la precaución que en otros municipios. Y por tanto, en esta segunda oleada, bueno, pues yo creo que estábamos un pelín más preparados para evitar los contagios y por eso, bueno, pues somos de las ciudades del área metropolitana con menos contagios en cuanto a número de habitantes y la verdad que, bueno, pues que yo les sigo animando a nuestros vecinos a que sigan teniendo cuidado, mucha precaución y a seguir religiosamente las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Ustedes, fruto de lo ocurrido en las residencias de mayores, todo lo ocurrido en la primera ola, que la verdad en marzo y abril, como bien dice el alcalde, fue catastrófico, por así decir, gran número de infectados, gran número de fallecidos, una gran alarma social, el Hospital Severo Ochoa, recordemos, totalmente saturado. Ustedes han hecho una reclamación a la Comunidad de Madrid, distintos municipios del sur, pidiendo incluso, bueno, a las demandas de los ayuntamientos de Alcorcón y Leganés por la falta de medicalización de residencias. La Audiencia incluso Provincial de Madrid les da la razón a ustedes y rechaza las alegaciones que presenta la Comunidad de Madrid, ¿no? Reabre incluso otra causa por negligencia contra el consejero de Sanidad, Escudero, y contra la presidenta Ayuso, en el punto álgido de la pandemia en residencias de Leganés. ¿Cómo está ahora mismo la situación judicial? ¿Se han medicalizado las residencias? No. Nosotros en el mes de marzo, ante la situación terrible que vivían las residencias, pues llamamos de forma reiterada a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y pedimos ayuda para las residencias. Yo veía que cada día en las residencias morían 2 docenas de personas, en las residencias de Leganés, no exagero, mientras en el Hospital Severo Ochoa fallecían 6, 7, 8 personas atendidas desde el punto de vista médico y las residencias no les atendía a nadie, entonces ningún profesional sanitario, porque por las noches no había personal sanitario, por poner un ejemplo, o los fines de semana. Entonces, después de recurrir a las autoridades sanitarias, pues decidimos trasladar a la justicia la situación para que estableciese medidas cautelarísimas en estas residencias. Lo que pedíamos es la medicalización, cosa que no se ha hecho. Es decir, lo que se ha reforzado es la coordinación con el Hospital Severo Ochoa de las residencias, pero no hay más médicos ni más enfermeras en las residencias. Lo que pasó es que, bueno, pues la primera ola acabó y bueno, pues la situación de las residencias ha mejorado sustancialmente y en esta segunda ola, pues como antes decíamos, Leganés está mucho mejor. Por tanto, la crisis dramática que vivimos en marzo y abril no se ha vuelto a repetir, pero no estamos mejor preparados que en marzo y en abril. Seguimos teniendo el mismo personal sanitario que en ese momento. Y si tuviésemos un nivel de contagios también elevado, pues no tendríamos capacidad en las residencias para atender a nadie. La diferencia es que es verdad que en estos momentos, bueno, pues los hospitales públicos son capaces de atender a esos enfermos. Pero bueno, en cualquier caso, pensamos que si de verdad es población vulnerable, y yo así lo creo, pues es que habría que dotarlos o ayudar con más profesionales de la medicina. Ya digo que por las noches pues no hay médico, los fines de semana no hay médico. Es decir, las residencias tienen los profesionales que les obliga la legislación, pero antes una situación como estas, pues claramente son insuficientes. Hace unos días todos los grupos, salvo el Partido Popular de Leganés, pidieron a la comunidad 2 nuevos centros de salud en Arroyo Culebro y Solagua, y que abra todo el año las urgencias de atención primaria en La Fortuna, un importante distrito de la ciudad de Leganés, sin duda, ¿no? Así como ampliar el Severo Ochoa, que recordemos en una crisis sanitaria sin precedentes quedó no escaso, escasísimo, ¿no? ¿Cree que se atenderán estas peticiones que hace todo el Pleno, excepto el Partido Popular?
Bueno, además de eso, reclamábamos también la construcción de un hospital de media y larga estancia. Hay que recordar que somos una de las ciudades más longevas de Europa y muchos de nuestros vecinos tienen enfermedades crónicas. Es decir, que cuando a un vecino nuestro, a un leganense, requiere atención sanitaria, pues, en fin, durante meses, en estos momentos se les da una plaza en hospitales que están lejísimos de la zona sur de la Comunidad de Madrid. Hospitales magníficos que funcionan muy bien, pero que están a 2 horas en transporte público, a 1 hora en vehículo privado. Y lo que también hemos pedido es la construcción del hospital de media y larga estancia en Leganés o en el sur, es decir, un hospital que cubra las necesidades, pues, de Carabanchel, de Latina, de Villaverde, de Usera, de Leganés, de Fuenlabrada, de Getafe, de Parla, de Pinto, de Alcorcón, de Móstoles. Todas estas ciudades, estos distritos de la ciudad de Madrid, que somos 2 millones de personas, cada vez que alguno de nuestros vecinos o nosotros mismos, si necesitamos una atención extensa, de larga duración, tenemos que ir a hospitales que están, pues, en Rascafría, en fin, en puntos lejísimos de nuestras ciudades. Entonces, también para nosotros es algo muy importante. De todo eso que has enumerado y lo acabo de señalar yo, lo único que está presupuestado es la construcción de un centro de salud en el barrio de Solagua, que la parcela se la cedió el ayuntamiento hace ya 15 años, que están los presupuestos 15 años, ¿no? 15 años. Sí, 15 años, pero que no acaba de arrancar. Es decir, que cada vez que tenemos una reunión con la Consejería de Sanidad, lo que nos dicen es que están redactando el proyecto, que están licitando que van a licitar la obra, pero bueno, que en definitiva no hay centro de salud y tenemos, pues, centros de salud colmatados, con muchísimas pacientes y con la atención, pues, no todo lo mejor que nos gustaría. Han reclamado también la unión de la estación de metro de La Fortuna con Metrosur en el macroproyecto que se ha presentado estos días de la línea 11 de metro, presentada por el consejero Garrido. ¿Hay posibilidades de ello? Siempre hay posibilidades. Nosotros ya es algo que venimos reclamando desde hace tiempo. La línea 11 termina en el sur, en el barrio de La Fortuna de Leganés, y lo que pedíamos es conectar esa línea 11 con Metrosur en alguna de las estaciones de Leganés. Eso, pues, mejora los trayectos internos dentro de la ciudad, conecta mejor este barrio de La Fortuna con el resto de Leganés, pero también es una solución para Metrosur. Hay que recordar que Metrosur es una red larguísima, en la línea 12, que une 5 municipios del sur, pero que solo conecta con el resto de la red de metro a través de una estación en Alcorcón. Es decir, que alguien que se suba en Fuenlabrada tiene que ir al Alcorcón, o alguien que se suba en Getafe tiene que venir al Alcorcón para conectar con el resto de la red. Lo lógico es que una inversión tan potente como es Metrosur, como es esa línea 12, tenga, pues, más conexiones con el resto de las líneas de Madrid. Entonces, lo lógico es que haya una conexión Leganés, desde Leganés, desde algunas de las estaciones de Leganés, de Metrosur, con el resto de la red, y también otra conexión, pues, desde Getafe con el resto de la red, ¿no? Pues, a través, conectando la línea 3 de metro, que termina ahora mismo en Villaverde, con Getafe, pero que lo lógico es que hubiese 3 vías de conexión con el resto de la red, como decía, una en Leganés, y lo más lógico es que sea esta línea 11, que ya termina en un distrito de nuestra ciudad. Tras muchos años han aprobado por fin unas ordenanzas municipales. Pregunta facilita. ¿Los leganenses el año que viene van a pagar más o menos impuestos municipales? Bueno, van a pagar lo mismo. Los leganenses, los vecinos, van a pagar lo mismo que estos años pasados. Llevamos sin subir los impuestos durante muchos años. El año pasado hubo una subida del IBI, una obligación legal fijada por el Ministerio de Hacienda, pero en la parte que le toca al ayuntamiento de fijar impuestos, hace muchos años que no se suben los impuestos en Leganés. De hecho, somos una de las ciudades en las que el IBI es más bajo, el impuesto de vehículos es más bajo, es decir, que los impuestos que les afectan a los ciudadanos son de los más bajos de la Comunidad de Madrid. Y en cuanto a los impuestos que le afectan a las empresas, lo que hemos hecho es bajar algunos un poco, no demasiado, sinceramente, los hemos bajado un poco, porque también lo que queremos es potenciar algunas actuaciones desde el ayuntamiento que tienen que ver con el impulso de la actividad económica. Tenemos un compromiso de invertir dinero en las áreas industriales, en los polígonos industriales, en las áreas empresariales, también mejorar la peatonalización del centro de Leganés para impulsar el comercio local. Es decir, que en general los impuestos no suben y algunos que tienen que ver con actividades económicas bajan un poquito. Le voy a preguntar porque el último pleno ha aprobado la incorporación de nuevos policías municipales, 40 nuevos agentes de policía municipal.
¿Qué datos tienen ustedes respecto a la actuación de la policía local en la pandemia, respecto a detectar muchas actividades incívicas, fiestas, botellones, gente sin mascarilla? Pues yo quiero decir que en general los leganenses nos hemos comportado muy bien. Siempre hay pues una minoría, muy minoría, que son los que, bueno, pues salen en los medios de comunicación porque, bueno, pues porque es a quien tenemos que afear la conducta, los que hacen botellones, fiestas ilegales, pero hay que reconocer que son una minoría. El número de sanciones que imponen las diferentes policías que tienen presencia en Leganés son importantes, pero no dejan de ser, bueno, pues algo que, bueno, pues que lo que pone de manifiesto es que la inmensa mayoría de los ciudadanos cumplimos con nuestras obligaciones y seguimos a rajatabla las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Tanto Policía Local como Policía Nacional como la Guardia Civil pues han tenido un comportamiento ejemplar durante estos meses, velando por el cumplimiento de esas recomendaciones sanitarias y, como bien decías, nuestro compromiso es aumentar la plantilla de Policía Local para el futuro. En estos momentos los policías locales se jubilan a los 58 años y, por tanto, bueno, pues esa reducción en la edad de jubilación lo que ha provocado es que tengamos menos plantilla que pues hace unos años, y lo que queremos es recuperar plantilla en el ayuntamiento, bueno, pues para garantizar los derechos y las libertades de todos los ciudadanos. Sabe bien, alcalde, que uno de los sectores más afectados en esta pandemia ha sido sin duda la hostelería y el comercio de proximidad. ¿Alguna iniciativa desde el ayuntamiento que destacar? Bueno, lo cierto es que nunca es suficiente. Es verdad que están sufriendo muchísimo, pero bueno, lo que tiene que ver con la hostelería, hemos reducido sustancialmente la tasa que pagan por la ocupación de la vía pública para poner las terrazas, y hemos intentado pues flexibilizar todo lo que tiene que ver con esta actividad económica, entendiendo, bueno, pues que a muchas personas les da miedo entrar en los locales de bares y restaurantes y cafeterías. Y por tanto, bueno, pues intentamos que sea más fácil desarrollar esa actividad económica. Lo que pasa es que es verdad que están sufriendo tanto que toda la ayuda es poca, ¿no? Entonces, intentamos hacer cosas sencillas que no generen mucho papeleo, porque hay veces que se plantean subvenciones o ayudas al comercio, a la hostelería, que generan tanta burocracia y tanto papeleo que muchas veces el industrial, el hostelero, el autónomo renuncia a solicitar ayudas, bueno, pues por el exceso de papeles que pedimos, ¿no? Que al final no justifica la ayuda, el tener que desarrollar, bueno, pues un proyecto de petición de subvención que a veces pues es agotador. Por tanto, bueno, pues pensamos que las ayudas directas en este sentido, bajando tasas, son las más eficaces. Ayer encendieron ustedes el alumbrado navideño en unas navidades sin duda marcadas por la pandemia, sin la esfera de 13 metros para evitar, lógicamente, aglomeraciones. Llenaron muchas calles de luces LED y yo le preguntaría, ¿cómo se presenta en Leganés estas navidades sin duda marcadas por la pandemia? Bueno, pues diferentes. Hemos suspendido pues un sinfín de actividades que realizábamos en las calles de nuestro municipio, pues para evitar aglomeraciones. El año pasado, pues en la plaza de la Fuente Honda pusimos una gran bola que atrajo pues a miles de personas, y bueno, pues es que en estos momentos es un foco de atracción de público, y nos ha parecido que no era un año para poner ese tipo de actividades, pero igual que también hemos suspendido el tradicional Belén navideño, los villancicos en las calles, en los barrios. Es decir, hemos suspendido, pues ya digo, un sinfín de actividades, bueno, pues para evitar la propagación del COVID-19, y espero que los ciudadanos lo entiendan, que este es un año bueno, pues que no vamos a hacer muchísimas actividades, no va a haber cabalgata de Reyes. Vamos a hacer actividades en un colegio de cada uno de los barrios, donde van a estar los Reyes Magos, recibiendo a los niños y las niñas, con todas las medidas de seguridad y sin evitar aglomeraciones, porque el objetivo es evitar contagios. El año que viene esperamos estar en mejor situación y bueno, pues que sean unas navidades, las del año que viene, pues muy especiales y con mucho más recursos, y que podamos celebrar todo lo que este año pues no vamos a poder hacer. Sin duda, en algunos sitios se están preparando cabalgatas virtuales, reyes virtuales para que contesten a los niños, y ahí dejamos estas ideas que aún hay tiempo de hacerlas, porque sin duda este es un año de la digitalización y de las videoentrevistas, en este caso como lo estamos haciendo al alcalde de Leganés. Alcalde,
pues mucha suerte en la gestión, que pasemos unas Navidades todos tranquilos, sin miedo pero con prudencia, y que en Leganés pues ocurra lo mismo. Gracias, alcalde. Muchas gracias a Canal 33. Gracias. Un abrazo, Enrique. Gracias, buenas noches, un abrazo. Nosotros una breve pausa y de inmediato nos metemos con la tertulia de concejales en el Ayuntamiento de Madrid para analizar la actualidad, en este caso, en el municipio de Madrid. Una breve pausa, saludamos a patrocinadores y estamos con todos ustedes. Cuidado en las reuniones familiares. Estoy harta de no poder reunirme con mi gente como yo quiero. Igual que mi abuela, que esta es la última reunión familiar en la que estará. El otro día le contagié el COVID. Y la enterramos hoy. Comunidad de Madrid. Soy doctor Blanco, tengo 4 pequeñas clínicas ubicadas en Madrid con el nombre de Salud Dental Blanco. Luego hemos iniciado un nuevo camino hacia Alicante y hemos creado una nueva empresa que se llama O2 Dental. Pero todos pertenecemos a una misma familia. Señorío de Pacino, vino de naranja ecológico 100%, elaborado artesanalmente y de la más alta calidad, sin sulfitos y con tan solo 6,5 grados de alcohol. Puro sabor a naranja, dejando un rastro clave, suave y ligero frescor especial en la garganta que nunca olvidará. Señorío de Pacino, disfrute de nuestras diferentes modalidades, vino seco, semidulce y espumoso. Para una clientela que sabe apreciar lo bueno, Señorío de Pacino, creado para deleitar. ¡Venga, vamos! Anima tus defensas. Con Inmunoplus estarán a tope. Un compuesto de extractos de plantas, nutrientes y vitamina C que ayuda a disminuir el cansancio y a prevenir la oxidación de las células, retrasando el envejecimiento. Evita que bajen tus defensas con Inmunoplus de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es. Buenos días, soy Fran Ergueta de Pescado por Samar. Quiero mandar un saludo a mis clientes y amigos y os esperamos aquí en el puesto 65 Pescado por Samar. Te presentamos el programa de la televisión más loco o más cuerdo. Se buscan locos por la cordura. Acércate cada semana al magazine de José Macías y Amadeo Álvarez, 2 locos muy cuerdos. Se buscan locos por la cordura. Los jueves a las 21 horas y repetición los fines de semana. Se buscan locos aquí
en Canal 33. Se buscan locos por la cordura. Yo os invito a mi casa a que vengáis a probar los platos de cuchara tanto fines de semana como a diario y los pescados que tenemos para que veáis que no exagero nada y en casa Aparicio se come de vicio. Continuamos en Cambia Madrid, es el momento de nuestra tertulia ciudadana, del análisis, del debate, y hoy lo hacemos hablando de la ciudad de Madrid, de la capital, con dos de sus representantes públicos. Como sabéis, en Cambia Madrid damos voz a todos los grupos con representación y hoy tenemos con nosotros a Miguel Montejo, que es concejal de Más Madrid. Muy buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Y también Arantxa Cabello, una incorporación en esta legislatura por parte del partido Vox. Muy buenas noches, Arantxa. Encantada de estar con vosotros. Y gracias por estar aquí también. Pues vamos a tratar algunos de los temas de actualidad de esta semana, empezando por la Cañada Real. Decenas de personas se han manifestado en las últimas semanas, la última vez, frente a la Consejería de Vivienda para pedir y reclamar que llegue la luz a todas sus viviendas, infraviviendas. Se quejan de que llevan mes y medio sin energía eléctrica y por tanto sus niños no se pueden asear y hay problemas, como no, de calefacción. Estamos viendo las imágenes precisamente de hace 2 días frente a esa consejería que dirige David Pérez. De hecho, estuvimos hablando la semana pasada con él, con el consejero, sobre esta situación. Nos comentaba, como también lo han hecho la policía y las compañías eléctricas, que el problema se debe a las conexiones ilegales y sobre calentamientos provocados por plantaciones de marihuana que en los últimos meses es verdad que la Policía Nacional y Municipal han desarticulado, han desmantelado en la antigua vía pecuaria. Miguel, el problema de la Cañada Real son muchos, los hemos visto, tema de drogas... Yo creo que lo primero que hay que contextualizar es que Cañada Real es un asentamiento que existe desde principios de los 60. 40 años. Que viven allí 7.500 personas aproximadamente, hay 2.500 niños y niñas, escolarizados en su mayoría, otros no. Son 16 kilómetros de asentamientos que van cruzando el corredor de Lenares hasta Rivas, y que viven en una situación pues viven prácticamente al margen de la sociedad, y gente con unas dificultades de integración muy importantes. Al parecer el origen del problema ha estado en que, como esos núcleos de extrema pobreza viven, pues hay gente que se dedica al narcotráfico. Una vez desmantelado, siguen teniendo el mismo problema. Parte de los vecinos, desde luego, lo que quieren los vecinos, allí hay un grupo, además esto es curioso, es un grupo de mujeres que se llaman lideresas, se llaman a sí mismas, son las lideresas de la Cañada, que son mujeres que organizan, digamos, su precaria sociedad civil para mejorar sus vidas, y ellos lo que quieren es pagar la luz. Y para eso, el problema que tienen es que lo que necesitan son contadores individuales en sus casas, y eso es una cosa a la que las instituciones se resisten, porque el hecho de parece que poner un contador, pues parece que estás como, si hay un plan de alguna manera normalizando. Para ello. Claro, pero es que eso es lo que necesitan, es decir, que eso ocurra, y una vez que eso ocurra, pues si a alguien le da por tener una plantación de marihuana, pues claro, el contador saltará, ¿sabes? Y esto es uno de los problemas que tienen, que son bastante graves, porque llevan, pues eso, casi 2 meses niños sin ir al colegio,
en una situación de extrema pobreza, que también es una parte de una sociedad que apenas la vemos y con la que muchas veces jugamos a mezclarla con otras cosas que no tienen que ver, ¿no? Estamos viviendo una situación muy difícil. No solamente está esta extrema pobreza que viene de hace muchos años, también hay una extrema pobreza sobrevenida que está ocurriendo ahora con la pandemia, que también debe ser una preocupación de la sociedad, ¿no? Pero bueno, en este caso esperemos que la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento pues hombre, tomen cartas en el asunto y podamos resolver que vuelvan a tener luz. No se puede tener. Arantxa, decía el líder de tu partido en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, que no promoverán, respecto a los manifestantes, no promoverán el delito y a quienes vivan de subvenciones, sino a los que cumplan la ley. Pues mira, voy a contextualizar un poco este tema. En el pasado pleno, fue en el anterior, me parece, precisamente Más Madrid llevó una moción de urgencia, una proposición de urgencia, instando para que se instara a las autoridades a que se tomaran medidas para poder paliar el problema que se había originado con la falta de luz. Y creo recordar, tú lo recordarás también, que todos votamos a favor. ¿Por qué? Pues nosotros lo que tenemos clarísimo es que si hay 2.000 niños o 2.500 niños, esos niños tienen que tener electricidad. Tienen que tener electricidad y no se puede tener una situación de emergencia humanitaria por el hecho de que las administraciones durante un montón de años, has hablado de 40 años, no se ha hecho lo que se debía. Entonces, eso es lo primero que quiero decir. Nosotros, como Vox, votamos a favor de que se tomen las medidas necesarias para que esa solución que requiere una actuación para paliar un problema humanitario, pues se tendrá que tomar, evidentemente. Además, en ese sentido, creo que la Asamblea de Madrid o las declaraciones que ha hecho Rocío Monasterio van en el mismo sentido. Eso es la primera parte. La segunda parte es reconocer que tenemos un problema originado por la falta de decisión de muchísimos gobiernos que dejan morir unas situaciones que además generan una pobreza y que va en incremento, es que no conseguimos mejorarlo. Y una vez que está hecha tenemos esa circunstancia, lo que tenemos que hacer es entender la realidad de lo que ocurre en la Cañada Real y lo que ocurre en otros asentamientos. Y es que no podemos dejar que crezcan y crezcan y crezcan, y que tenemos un montón de gente que es ilegal y que tendremos que hacer algo con ellos. Y lo digo además con crudeza, o sea, realmente lo que no podemos es estar anclados en el buenismo de no ver que lo que ha ocurrido en la Cañada Real es que han reventado los cables porque está todo el mundo enganchado en precario, o sea, están enganchados a la luz en contador. En general, casi todos, hay muy poquitos que tengan en ese sector, yo creo que han reventado los... 7.500 narcotraficantes. No, de hecho no lo son. No, pero todos los que están, Miguel, todos los que están enganchados están sin contador, por eso quieren el contador, ¿vale? Entonces han estado enganchados porque esto ha sido así. Porque no les ponen el contador. Y entonces tenemos un problema de inmigración ilegal, tenemos un problema de pobreza, tenemos un problema de asentamientos y encima lo tenemos aderezado con gente que se dedica a las drogas. Con todo ese cóctel, pues hay que tomar decisiones, y las decisiones no pueden ser, bueno, vamos a poner el contador, no, es que hay que atajar las cosas como son y con la seriedad que requiere una actuación de estas características. Entonces, con ese contexto, pues sí, evidentemente hay que ponerles luz, porque no se puede tener a 2.500 niños sin luz, evidentemente, pero habrá que tomar decisiones con todos estos asentamientos, porque la gente además no puede vivir con dignidad, y la gente tiene derecho a vivir con dignidad. Entonces, yo creo que si no acometemos las acciones que se deben, pues luego tienes los problemas de ver una realidad que no es la que te gustaría, pero es que algo tendremos que hacer. Pero el problema no es la inmigración ilegal, el problema es la desigualdad. Esto es la profunda desigualdad que hay en nuestra sociedad. Existe esa desigualdad y mira, hoy un diputado de Vox hacía una referencia relacionada con que, bueno, pues que la gente era pobre porque no se esforzaba suficiente. Esto no es así. La gente es pobre porque lo hereda. Porque lo hereda. Es decir, las personas tenemos y eso es lo que está demostrado sociológicamente. Miguel, así funciona. Hay gente que no, hay gente que consigue salir
consigue salir de su barrio y consigue salir, y son algunos, Mira, muy pocos, pero no es eso lo que dice la estadística. Miguel, lo que dice la estadística es ¿sabes lo que la pobreza se hereda lo mismo que se heredan las oportunidades y la riqueza. Eso no es verdad. Eso es condenar a la gente a que no pueda salir del pero si no es un estatus problema social ideológico, que tiene. es un problema demográfico y sociológico. No estoy de acuerdo contigo. Fíjate por qué no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que lo que tiene que tener todo el mundo son las mismas oportunidades. Y si no las tiene las mismas, por lo menos tener un mínimo de oportunidades para que la gente pueda ascender socialmente. ¿Y eso cómo se consigue? Por ejemplo, con la educación. Ahí es donde tenemos que poner el foco, en la educación. Y si resulta que la educación, si apostamos por la educación concertada, que yo no tengo nada por la educación concertada. Vamos a ver, pero es que si mermamos la educación pública, que es donde la gente consigue los chavales sus que no oportunidades, tienen dinero para ir a un colegio privado, perdón, pues la puedan ir a un colegio es de copago. A ver, no es así, Hombre, es así, ¿cómo que no? Miguel, no es así, no es así. Sí, mira, sí, la no es así y no es verdad. Y yo he estudiado... El 99%. A ver, Miguel, que yo he estudiado en una concertada. ¿Cómo me dices eso? Y yo te digo que no era de copago, y eso ya te lo digo yo. Y además te digo una cosa, fíjate lo que sería estupendo, que un chaval de la Cañada Real, si es un tío brillante, un chaval brillante, pueda estudiar en el mejor colegio de Madrid. Y que se le dé un cheque para que pueda estudiar en el mejor colegio de Madrid. Pero que a lo mejor es el Ramiro de Maestro, que es público. Las leyes que hace la izquierda lo que intentan es bajar el nivel, el aprobado general, para que la gente se quede condenada a no poder subir que ya las tienen. Es decir, que no. Es mira, que los diagnósticos yo no malos... soy una persona que necesite ese tipo de ayudas. Nunca las he necesitado, no vengo de ese mundo. Yo he tenido todas las oportunidades del mundo para ser quien soy. Soy médico, tengo 2 másters, he sido empresario toda mi vida, ahora, porque me ha tocado así la vida, soy concejal, venía a ser gobierno y vengo a hacer otra cosa, bueno, así es la vida, por obra y gracia de Vox, pero no, así, es decir, yo soy muy consciente de que mis oportunidades son debidas a un contexto familiar y social que me ha permitido de otras maneras que otras personas no lo tienen. No estoy de acuerdo con el diagnóstico. Es así. Más, si tú igualas por abajo y tú no es que no igualas por abajo, es que si igualas por abajo es como decías antes. Como decías antes de la inmigración. El problema de la inmigración, y yo creo que esto tú y yo ya lo hemos discutido, el problema de la inmigración hay un efecto llamada, sí lo hay. Es el Estado de Derecho y el progreso de España. Ese es el efecto llamada, no hay ningún otro. ¿Por qué? Porque la gente vive en una pobreza diferencial de los sitios de donde vienen, donde no van a dejar de venir. Donald Trump lo ha intentado, ha construido un muro gigante y la gente sigue entrando. A ver, por supuesto que hay un efecto llamada en el momento que tú tienes un nivel diferente al que tienes al lado, y nosotros tenemos la frontera con mayor desigualdad del mundo, que es entre Ceuta y Melilla y Marruecos, y eso es una realidad. Pero claro, si tú a la gente le dices que se venga para acá, que lo va a tener todo, porque la gente se relaciona con los móviles y ven que los chavales vienen, que les dan 400 euros, que los meten en los hoteles, pero es que la tecnología... Eso no es meterle, pero ¿a quién le meten en ningún hotel? Miguel, la tecnología hace que esos chavales se están grabando, pero si se están mandando mensajes, si están viendo lo que les están... Arantxa, a ver, que lo digo... Yo sé que a ti te importa, sí sé que a ti te importa. Una de las cosas curiosas que me pasa con Arantxa es que Arantxa y yo compartimos bastante lo que es una sensibilidad de dolor por la gente, y luego tenemos tratamientos radicalmente distintos. Completamente distintos. ¿Por qué? Porque creo que hay cosas que funcionan y cosas que no. Entonces, yo, por ejemplo, la dignidad que tienen las personas, por supuesto el inmigrante, tiene que ser la misma que tienes tú y que tengo yo. Y tú lo que no puedes hacer es favorecer que la gente venga a un fracaso. Tienes que invitar a la gente a que venga para tener las mismas oportunidades que tú y que yo, porque Arantxa, eso es lo que tenemos que hacer. Y lo que estamos haciendo la es única invitación que hay es el progreso de España y el Estado de Derecho. Que no es verdad. Tú hablas con ellos. No es verdad. Mira, cuando yo llegué a Hortaleza... Eso no es verdad, Miguel. Cuando llegué a Hortaleza, me planteo, digo, bueno, ¿y qué problemas hay en Hortaleza? Bueno, pues sí, hay problemas de intendencias, problemas de primer mundo, problemas de que podríamos tener una mejor biblioteca o una mejor unidad de policía. Esto es verdad. Desde luego no un parking en Mar de Cristal, por supuesto. Pero yo espero que tú también estés en contra de eso. Bueno, ya sabes lo que opino del parking de Mar de Cristal, ya sabes lo que votamos, ¿no? Votamos en contra del convenio. Pero bueno, volviendo a lo que tú dices. Cuando yo pensé en eso, digo, bueno, ¿aquí qué problema tenemos? Hombre, sí, tenemos un centro de menores. Y este centro de menores es un problema. Es un problema para los vecinos
y para los menores. Hombre, me alegro mucho que Sí, ya pienses que es un problema. Ya sabes que yo pienso Sí, eso y que además sí, sí. hicimos una declaración conjunta en defensa de la dignidad de los menores. ¿Por qué? Porque esa situación de los menores produce un problema de seguridad ciudadana y ese problema de seguridad ciudadana produce enloquecimiento en el barrio y produce racismo, esto, que es terrible. Es decir, es una bola... Pues y es, mira, ¿sabes qué te digo? Yo creo que España no es un país racista, fíjate. no, bueno, pero es una situación... Habrá También gente, es verdad que es un país habrá gente racista. que lo sea, pero yo creo que porque España no es un país racista porque no hay pero razas. Los problemas Esto. surgen cuando tú estás diciendo que no pasa nada. Cuando A lo ocurre mejor tú eso, sí lo que dices hice fue no, hablar con pero ellos. sí pasan cosas. Sí pasa que los Arantxa, menores Arantxa, salen y escúchame una atracan. cosa. Pasa que los chicos se pasan el día esnifando pegamento, no llevan la mascarilla, se saltan la Pero valla. eso tiene que ver, y eso es una realidad. eso tiene que Esos ver con que chavales se merecen la lo que Comunidad están- de Madrid lo que- no lo que ejerce tienen. adecuadamente su patria potestad, que la tiene, y que lo dice la ley, que la Comunidad de Madrid tiene que preocuparse de la atención de esos menores. De hecho, ahora ese problema cada vez existe menos porque hay un poquito más de recursos. Eso es gracias a una consejería, Que no es una esto, cuestión que no será solamente la de mía, recursos. Esos esto, y chicos yo tienen no que tengo estar en ningún su problema casa en con su decirlo, familia, que- Miguel. que- Esa gente tiene que estar, los chavales. pero si son estos chavales tienen que se han estar- venido aquí, tú has, yo mira, tienen yo que fui estar, a hablar pues con mira, ellos, contaba esta historia, vas y se lo dices al rey de porque Marruecos. fui a hablar con firmas ellos y le convenios dices... con, Un momento, vamos con- a con dejar Marruecos. que Miguel nos cuente que me Fui- parece interesante. mira, ¿Qué te contaron? fuimos a hablar con los chavales para preguntarles, oye, ¿vosotros por qué vinisteis? Desde luego las historias son infinitas, Claro. ¿no? Pues hay gente que tiene una Pero ¿qué familia tenían en común? y que ha decidido irse, y lo que tenían en común era que ellos veían que en Europa, y por eso van tendentemente hacia Sí, Francia y Alemania y no a vale. España, en Europa hay un Estado de Derecho, hay una justicia social que en sus países no tienen, y hay un progreso económico posible. Muchas Un veces, sueño europeo. muchas veces ese sueño se termina convirtiendo en una pesadilla, es verdad. Y es una pesadilla de que las administraciones no cuidan adecuadamente de esa situación. Cuidar adecuadamente, y tú les preguntabas, oye, pero vosotros sabíais que existía un centro de menores que a lo mejor os daban de comer y tal y que igual. No tienen ni la menor idea de que existe Hortaleza, ni idea. Lo que sí saben es que existe España, existe el Real Madrid, existe el Barcelona, existe el Paris Saint-Germain, y entonces ellos dicen, oye, pues allí se vive bien, pues yo me voy de aquí porque que mi pueblo, en un pueblo en Marruecos, o en un pueblo en en Centro Sudán, África, o sea, sí, pues o no en tienen Senegal. ninguna posibilidad, y esa gente lo que hace es venir a progresar. Y no vienen ni a destrozar nuestras vidas, ni a quedarse con nuestros dineros, ni a destruir A ver, nuestra cultura. No es a lo que vengan, ellos vienen pues a buscarse un futuro, pero ¿cuál es la realidad? Que se pasan el día esnifando pegamento, Eso que no es tienen verdad, oportunidades. Eso es Hombre, una minoría, y además no los chavales es les verdad, da mucha Miguel, rabia. Miguel, es que tienes que ir eso- al barrio y hablar con la señora a la que le han robado el bolso Hombre, y le no han me dado el digas eso, tirón no me y digas eso, el no me pánico digas que eso, tiene yo la el gente. barrio lo No, conozco, hombre, no. y ya te he dicho... yo De todas también, maneras, ¿eh? es un No. problema. Ahora Es se un está- problema- se es un está problema que desplazando a la afecta- casa de Claro. campo, que haya otro Claro, centro porque de los han menores. trasladado a la Sí, casa de sí, campo. sí, sí, porque han abierto otros centros Entonces, de si no, acción- si no, en Horta- si en no vemos Hortaleza la hay realidad un que centro- existe, no vamos a Perdón. poder tomar soluciones. Y eso no es no querer a los chicos, que ni portarse mal con Arantxa, los de verdad chicos, que esa de no es la verdad. realidad, vamos un día a ¿No? verlo juntos. Sí, cuando quieras. No yo ya llega he al ido. 10%, No son los como en cualquier otro centro. No Por son cierto, los datos. centro educativo, no llega al 10% donde ese problema existe. No son los Mira, Yo creo que no tienes buenos datos, descubrimos Miguel. una tienda que les vendía el pegamento, mandamos a la policía, llamamos a Alberto para que mandásemos a la policía, la policía fue, detuvo al tipo, luego las cosas como son, pues el tipo salió de la cárcel, al día siguiente estaba otra vez repartiendo Claro, pegamento a los no creo- mismos chavales. Por eso no creo que vaya a Bueno, la cárcel. eso yo creo que es una cosa, pero no, eso es una marginalidad de esos chavales, y hay otros muchos que salen adelante. Salen muy pocos. Que muy, no es muy verdad, pocos. de verdad que no es Muy verdad. pocos. Ahora, en Batán Muy pasa pocos. una cosa distinta. En Batán, Hortaleza es un buen sitio porque es un entorno que protege a los chavales. En Batán son carne de cañón, de un sitio mucho más difícil, donde además Está más es abierto, un quieres recinto, decir, es un recinto- es Hortaleza que además es un está recinto más- sin perímetro. Sí, claro, es que Hortaleza está en medio de la ciudad Claro, y lo entonces otro en Batán están, está en la casa de campo. en la casa de campo, Claro. en centros de venta de drogas, donde se convierten. Batán no es un buen sitio, y además Batán no es una cosa que gestione directamente la Comunidad de Madrid, lo cual genera todavía más problemas. Creo que este modelo la Consejería tiene pensado Pero cambiarlo, me y reconocerás, ojalá, Miguel, porque que genera... no tenían que estar aquí estos genera chicos, unos tenían que problemas. estar en su casa. Bueno, si ojalá en su casa fueran Sí, todos pero es ricos que y hubiese universidades, ya, pero es que en su se casa van, viven se muy van, mal. Se van de las familias. Y volvemos al Ayuntamiento de Madrid. Quería que me comentarais las nuevas tarjetas familias que tardaron en llegar.
parece que se han entregado 230 de estas tarjetas monedero, que también le llaman, pero hay posibilidad de hasta 3.000. Esto es lo que nos prometieron, ¿están funcionando? ¿Quién de los dos quiere empezar? Pues mira, lo de las tarjetas familia fue algo en lo que estuvimos de acuerdo todos los grupos municipales. ¿Está dentro de los pactos? En los pactos. Sí. Sí, porque además todos queremos dignificar las ayudas que da el Ayuntamiento de Madrid. El Ayuntamiento tiene competencias para ayuda de emergencia. Sí. Entonces, es mucho más digno poder ir con una tarjeta monedero a un establecimiento y que no te tengas que poner una cola para que te den una bolsa, ¿no? Entonces, una de las cosas curiosas es que yo he aprendido, como llevaba poco tiempo en política, pues voy aprendiendo poco a poco, ¿no? Hubo una proposición que me parece que llevó el Partido Socialista al Pleno para exigir que se pusiera en marcha la tarjeta monedero en agosto. Más Madrid. Fuisteis vosotros. Sí. Y todo el mundo lo apoyó y, bueno, voy a contar la historia cómo fue. Yo, que he gestionado durante un montón de años, sé que tiene muchas dificultades adecuar todo el sistema administrativo a ver cómo se puede poner. Claro, entonces, yo sé todos los pasos que hay. Claro, que la burocracia es yo es tan larga. buena voy y digo en el Pleno. A ver, no vamos a crear falsas expectativas a las personas que lo necesitan porque no va a estar, pero porque los procedimientos no te lo permiten. Lo mismo ha pasado con el ingreso mínimo vital, por ejemplo, que también entonces, se vendió a bombo claro, y lo platillo, venden luego y tal. Bueno, pues nos abstuvimos, Vox, por eso, porque nos parecía poco realista. Todos votaron, todos votaron a favor, incluso el gobierno, el gobierno de Madrid, hombre, incluso si PP y Ciudadanos, no y luego sale la noticia sale que Vox se ha abstenido, pero ni recogieron porque nos habíamos abstenido. Y digo, bueno, no me van a pillar en otra, también te lo digo, pero que 230 estar anunciando todo el día, bombo y platillo, que van a dar las tarjetas y luego nada más que 230, pues hombre, es un fracaso rotundo. ¿Que va a llegar? Pues sí, va a llegar cuando se acaben los procedimientos. Se está modificando la ordenanza de prestaciones económicas y cuando esté modificada la ordenanza, pues será más fácil poderlo gestionar. Pero con la normativa que tiene ahora mismo el Ayuntamiento es que está muy encorsetado. Pero el problema no está aquí, el problema es que hay un montón de gente que va a poder tener acceso a la tarjeta monedero, que estábamos todos de acuerdo, que eran aquellas personas que vosotros llamáis colectivo vulnerable, y resulta que la gente de clase media, como un taxista que tiene la caída de ingresos del 50%, el que ha echado el cerrojo porque no tiene posibilidad de abrir porque no cubre los gastos, muchos autónomos, no tienen acceso a la tarjeta monedero. ¿Por qué? Porque están en un límite de ingresos que tuvieron en su momento y tienen algo y están completamente descubiertos. ¿Sabéis quién van a tener que ir con la bolsa a las colas del hambre? La clase media. La clase media que está pagando la luz, que está pagando el teléfono. Decíamos lo de los enganches de la Cañada Real, los que están pagando los impuestos, que llevan toda la vida pagando impuestos y cuando ahora el ayuntamiento... Es decir, que está destinada, o por lo menos así programada, para... ingresos muy mínimos yo te lo explico. Mira, muy bajos. La tarjeta hubo un proyecto piloto en Tetuán y Centro en el mandato pasado con la tarjeta monedero, y una de las cosas que sí aprendimos, y además ha sido bastante molesto, que fue parte de los pactos, como bien dice Arantxa. Yo sé que ellos se abstuvieron porque además Arantxa es muy obsesiva de los procedimientos, que está bien, y entonces, sí, efectivamente. Pero lo curioso es que, digamos, pactamos esto y de repente un día vemos por televisión que está el delegado Aniorte anunciando que, mira, aquí está mi tarjeta monedero, fijar que... Y digo, pero bueno, este tío si no nos ha llamado, a ver, Pepe, ¿qué habéis hecho? Y resulta que inventan una tarjeta monedero que solo la pueden recibir poco más o menos que las personas sin techo. Porque si cobras el RMI, no puedes recibirla. Cualquier subsidio que tú cobres, ya no puedes recibirla. Pero esa es la ordenanza si eres un autónomo que tiene 300 euros de ingreso, ya no puedes recibirla. Oye, y estás pasando un hambre. Tienes que tener unos ingresos menores, espera que me acuerde, me parece que son 564 euros en una familia de 3 personas. Es decir, menores que eso, por lo tanto, la tarjeta monedero. Y entonces, ¿qué pasa? Que las personas que vienen de la vulnerabilidad extrema, que decía Arantxa, esto que decimos nosotros de las personas en extrema vulnerabilidad, esas personas que están filiadas por los agentes sociales no la reciben porque reciben algún otro tipo de subsidio que puede rondar los 600 euros para 3 personas, 200 euros al mes para 3 personas. Pues oye, calculemos a ver si podemos vivir con eso.
Y las personas que tienen un mínimo ingreso de su trabajo, del trabajo que les queda, tampoco la reciben por dos motivos. Primero, porque tienen ese ingreso, y segundo, porque esas personas no acceden a servicios sociales. Porque servicios sociales no saben de su existencia. Y el ciudadano tampoco sabe de la existencia de servicios sociales. Eso es una cosa que nos habrá pasado. O simplemente que llaman por teléfono y les dicen, no, usted no tiene derecho a nada. O sea, una persona que esté pagando su casa, que tenga un alquiler, que haya tenido unos ingresos mínimos, que, pues lo que decimos, Es alguien decir, que lo está pasando mal, que ahora es clase baja. Es decir, que ahora mismo está en una situación de pobreza, que será, esperemos, que sea temporal, es decir, clase pero baja que temporalmente. pero además es que es tan importante cuidar a esas personas para que no den el salto a esa marginalidad. Claro, si tienes bueno, algún pues no ingreso tenemos, patrimonial o alguna no propiedad, tenemos tampoco nada. puedes acceder La tarjeta a en esa realidad tarjeta. es un negocio, nada, oye, no tenemos es un nada negocio en el para el banco ayuntamiento. que la ha hecho, y ya está. Es el único que gana algo de dinero. Que está subvencionado. Sí, no, bueno, eso está bien, porque claro, la tarjeta tiene que habilitar, no va a hacer el Ayuntamiento de Madrid una tarjeta. Esto, Claro. ya eso lo hace una entidad bancaria, que para eso están. Entonces, pues una cosa que es un sinsentido, esto. Y luego además, muchas veces inventamos como sistemas que procuran ser muy garantistas del fraude, y en realidad cuesta más el collar que el perro. Sí, efectivamente. Y entonces al final no le llega la ayuda a nadie, y a mí me parece que sobre todo lo que está haciendo es un bochorno en una ciudad que necesita de la ayuda, que la hayan recibido 250 personas. Es decir, ellos que además venden como que son grandes gestores, dices, bueno, pues vosotros por también aprended un poco. Para cambiar y para volvéis. hacer cosas te tienes que implicar, te tienes que remangar, tienes que poner a la gente a trabajar y tomar decisiones. Y nosotros en los plenos pues hemos llevado proposiciones en la línea de que a estas personas que ahora mismo están teniendo dificultades de ingresos y que seguramente se puedan incorporar en cuanto pase la pandemia a la actividad económica, pues hay que ofrecerles una salida y que el ayuntamiento les ayude, porque además son los que han estado manteniendo con sus impuestos durante toda la vida el Ayuntamiento de Madrid y atendiendo a gente que lo necesitaba. Ahora lo necesitan ellos, y ¿qué está haciendo el ayuntamiento? Nada. No estamos haciendo nada. Bueno, es que el ayuntamiento, por cierto, con vuestra ayuda, vivimos un ayuntamiento que es, en mi opinión, ya sabéis mi opinión, es de cartón piedra. Es decir, no hay nada más que anuncios, y dice, mira, ahora hacer un anuncio. Hombre, Miguel, que habéis estado 4 años. Que habéis estado 4 años, que en los podíais 4 haber años, hecho un montón de Manuela, cosas. sí, Manuela, pero o sea, ¿De a ver si vamos a volver al viejo tema de qué hizo Manuela Carmena durante Mira, la pandemia de la COVID. Te voy a decir una cosa, pues y lo he dicho en el ayuntamiento. Si nosotros hubiéramos estado gobernando, yo personalmente, te lo digo, hubiera puesto a todo el mundo a trabajar y hubiéramos tenido una cobertura para toda esta gente. Y te lo digo con todo el convencimiento, porque además lo hubiera hecho. Arantxa. El látigo de los funcionarios, Arantxa Cabello. Nosotros pusimos al ayuntamiento a trabajar, y tú lo has visto. ¿Cuáles son los capítulos que más crecen? Estudios, claro. ¿Por qué? Porque los funcionarios han dejado de hacer los papelitos. Esos ya los volvemos a contratar con consultoras. ¿Cómo arreglaban los colegios? Haciendo proyectos específicos, haciendo lo que se llaman las inversiones financieramente sostenibles, que son un latazo de hacer para las juntas de distrito y para las unidades, efectivamente. ¿Ahora las hacemos? No, ¿por qué? Pues porque hay que ponerse a trabajar, y hay que remangar, y hay que decirle a la unidad, oye, unidad, hay que trabajar. Y entonces resulta, y eso es lo que hizo Manuela Carmena. Entonces, pero con mucho liderazgo. A ver si vais a tener el mismo programa que nosotros. Oye, pues mira, en algunas cosas cuando tú me das la razón, lo que pasa es que el diagnóstico muchas veces no es el mismo, no tenemos el mismo, y desde luego que las soluciones tampoco. Entonces, por ejemplo, el tema de los estudios y trabajos técnicos son las externalizaciones de los contratos. Pues cuando me he puesto a estudiar todo el presupuesto, que son casi 300 millones de tema social en el ayuntamiento, que es muchísimo dinero, está todo externalizado. Así es. Pues nadie ha protestado. No, perdona, o sea, Nadie. ¿cómo nadie ha protestado? No, nadie protesta. Que soy Vosotros no protestáis. lamentablemente estoy presidiendo la mesa, quiero decir, y ¿cómo que no protestamos? No, o sea, si yo no os veo con la bata blanca, la bata verde, la bata... Otra cosa es que tú, en el Ayuntamiento de Madrid hay sí 30.000 funcionarios, y de los 30.000, y luego hay, el otro día lo pregunté, trabajan bastante, lo pregunté en el pleno. Trabajan bastante, no es Julio, cosa de los funcionarios, Julio, es cosa del equipo de te voy a dar un gobierno. dato. Sí. Te voy a dar un dato. Aquí no estamos
estamos para He criticar a preguntado funcionarios. porque son 30.000 funcionarios, pero luego las empresas contratadas, que por ejemplo todos los servicios sociales están esto es una cosa que me externalizados, preocupa, Arancha. pregunté el otro día en una comisión cuántas personas están en los contratos subrogados. ¿Sabes cuántos? 14.200. Entonces sumamos Y esos no 30.000 sabemos a esos todavía, 14.000. porque no me han Claro, dado el claro, dato claro. Es de que la ciudad limpieza. necesita barrenderos. No, pero Claro. no, solamente de servicios sociales, Claro, es 14.200. que servicios sociales, mira, el contrato más importante que tienen los distritos, que no es de los distritos, además, yo no sé por qué le ponen el presupuesto, supongo por engordar el presupuesto del distrito, esto es el contrato de atención domiciliaria, que son grandes empresas que prestan ese servicio de atención domiciliaria y son miles de personas, porque son miles y miles de personas mayores a las que se les presta el servicio de atención domiciliaria, que es un servicio esencial de la protección social de la ciudad. Esto yo qué sé, es decir, es casi el 30% del presupuesto de los distritos. Esto en Hortaleza, que me parece que son 28 millones más o menos, ese contrato vale 9 millones. 10 millones este año. Y todos los años va creciendo un poquito. Pues mira, y son muchas personas, la atención porque a dan domicilio, trabajo. que además está asociada con la dependencia, que nosotros además desde Vox impulsamos de verdad que se cubra a la gente en situación de dependencia, porque es una necesidad y porque es social y porque estamos de acuerdo con ello. Y bien, pero es que hay tantos contratos que dices 9, 10 millones, pues bien, por lo menos se ve, pero es que tenemos los contratos de igualdad y que son gente inflacionarios, Es todos que los eso también años es un servicio 3 esencial, Arantxa. y 5 y 20 y hay Es tanta que la lucha gente, contra la violencia machista hay es gente, un servicio pero esencial. si no lo hemos medido, si no no sabemos vamos a hablar si de ese todo el tema, dinero, porque si no, nos vamos. pero es que solamente para esos contratos hay 25 millones de euros, 25, y la ayuda a domicilio 9, fíjate. Lo hablaremos en otro momento. Ahora No, toca... Ayuda a domicilio 9 en el distrito de Hortaleza. De Hortaleza, es verdad, la ayuda a domicilio son 80 millones. Estamos hablando de 100 millones de 89, euros. sí. Vale. Vamos a hablar ahora de las aglomeraciones que se produjeron el fin de semana pasada con el Black Friday, que estamos a pocos días del inicio del puente, más largo casi, del año, el de la Constitución y la Inmaculada, y hablaremos mucho de esas medidas anti-COVID. Y para ello es un momentito porque tenemos preparados esos anuncios de la Comunidad de Madrid que patrocinan este programa. Cuidado en las reuniones familiares. Estoy harta de no poder reunirme con mi gente como yo quiero. Igual que mi abuela, que esta es la última reunión familiar en la que estará. El otro día le contagié el COVID. Y la enterramos hoy. Hola, buenas. Ya llegamos, papi. Nos quedamos, pero tienes que ventilar, ¿vale? Sí, claro. Ventilar la casa. Y que nos muramos de frío, ¿verdad? Igual que mi mujer, que se está muriendo. Se contagió porque nunca ventilamos durante las visitas y morirá mañana. Comunidad de Madrid. Bueno, pues ahí lo habéis visto, creo que estaréis de acuerdo en que la campaña es una buena campaña, por lo menos efectiva, dura quizá en algunos puntos. Yo creo que es Miguel, un disclaimer legal. ¿cómo? Traduce, por favor, tradúceme eso. Sí, Miguel. es una campaña que yo creo que hace la Comunidad de Madrid para que algún día no les demanden. Porque, Sí, ya les han demandado por todos lados. Lo decía antes en la entrevista que le estáis haciendo al alcalde de Leganés, Sí. que era lo determinante, y decía el miedo. Yo creo eso. O sea, lo que ha sido determinante, primero, las pandemias cursan en ola, o sea, es decir, lo que sube baja, tarde o temprano, pero era el miedo. Y mandamos un mensaje muy malo a la sociedad, donde unos días hay que ir a tomar cañas, otros días hay que ir a comprar, otros días hay que ir al centro. Antes estábamos hablando de los mercados locales que necesitan ayuda. Oye, pues no te vengas apreciados, Jolín, vete de paseo por tu barrio, gasta el dinero en tu comercio local, esto y tal. Primero. Ahora, hay una cosa que también hay que esto pues a veces se entiende menos, ¿no? Primero, las grandes aglomeraciones en la calle, desde el punto de vista infeccioso, no son especialmente peligrosas, ¿eh? Esto lo sabemos desde hace ya tiempo, sobre todo cuando va todo el mundo con mascarilla y tal, incluso sin mascarilla, Pero, al aire libre. Al aire libre. No Tú eres de la es opinión de un gran Ignacio problema. Aguado, que dice que es mejor que Mejor es estar en la calle, mejor estar en la calle, que estar en tu El casa problema tú solo. Es como, pero Pregunto, también es no como sé. el teatro, ¿no? En el teatro no estás en la calle, pero estás en un espacio controlado, bien ventilado y tal. El problema es lo que ocurre antes y después de estar en la calle.
antes y después de estar en el cine o de ir al teatro. El problema es que la gente te vas a tomarte unas cañas dentro de un bar. Entonces yo entiendo que esto es difícil porque es complicado para el que tiene un negocio que se dedica que tiene la hostelería o que tiene una tienda y que escucha a veces, oye, pues que la gente están diciendo por televisión que no entra la gente en mi establecimiento. Bueno, pues es que eso es una pandemia global. Esto es que ese es el drama de lo que estamos viviendo, que está justo por debajo de la invasión alienígena. Esto, quiero decir, ese es el nivel de gravedad de lo que vivimos. Yo creo que somos, que además vivimos en una sociedad que es muy adversa, digamos, a la confusión, pensamos que somos muy modernos y que tenemos una gran tecnología, que lo tenemos todo muy superado. Pero no, somos animales y estamos expuestos a la naturaleza, a una naturaleza que es más grande que nosotros y que a veces pasa esto. Hacía 100 años que no ocurría y nos ha tocado vivirlo. Tenemos la suerte de que contamos con una vacuna que tarde o temprano funcionará, y yo le pido a la gente que nos está escuchando que el día 24 y 25 de diciembre pues hagan lo que harían el 17 de diciembre, y cenen con su entorno familiar inmediato y procuren ser muy prudentes, porque nada nos indica que no pueda haber una tercera ola. Yo creo que la pandemia en España se ha gestionado fatal y los datos son horrorosos. Somos el peor país del mundo en tasa, bueno, espantoso, una cantidad de muertos. No nos han enseñado los muertos, porque la gente, ahora tenemos un anuncio muy duro, pues como los que hemos tenido con las campañas de tráfico. Sí, exacto. Pero hasta que la gente no toma conciencia de lo que estaba pasando o de lo que está pasando, es muy complicado que la gente sea consciente luego, para tener la responsabilidad, porque parece que eso a ti no te ha tocado. Y desgraciadamente la vida es así y las personas somos así. Entonces, con todo ese movimiento de la tele, los aplausos y tal, pues ahora lo que tenemos es 70.000 muertos, según dice el Instituto Nacional de Estadística, y aglomeraciones cuando la gente tiene necesidad de salir a la calle, pues porque todavía no lo viven. Bueno, pero sí que te voy a contestar a la pregunta. Yo creo que la gente lo que tiene que tener es información y saber que en las casas no se tienen que reunir con tantas personas o con la gente mayor, que hay que ventilar, que eso es muy importante, pero tampoco se puede decir, oye, pues venga, todos a casa y todos enclaustrados, porque la gente tiene que vivir, porque tiene que tener un negocio, y la gente también se muere si luego no hay ingresos, y puede haber suicidios y puede haber muchos daños colaterales, pero tenemos que ser responsables todos, todos. Pues hablando de esas aglomeraciones, tenemos unas imágenes que facilitó a los medios de comunicación la Policía Municipal de Madrid, hablando de unas aglomeraciones que supuestamente fueron grabadas el sábado por la tarde, pero al día siguiente descubrimos que era el domingo, algo que ha criticado, mira, estamos viendo esas imágenes ahora, algo que ha criticado en redes sociales Miguel Montejo mucho. Qué escándalo, ¿no, Miguel? Un escándalo, un auténtico escándalo. Esto, a ver, es verdad que... La delegada Inma Sanz y el alcalde, han dado utilizaron estas imágenes para decir que no habían aglomeraciones. De que no es que no habían explicado bien y tal, no, lo habían explicado perfectamente. Ellos hicieron pasar unas imágenes del domingo por algo que había ocurrido el sábado, por algo que había ocurrido el domingo. Que es verdad que difiere un día menos, un día más. Eso es mentir a la población, eso es muy feo. Eso es lo último que además nos merecíamos los madrileños y las madrileñas. Por eso cuando digo que vivimos en una alcaldía de cartón piedra, esto pues no... Pero volvemos a lo mismo, la desinformación. No creo equivocarme. No, pero es la politización de una situación completamente absurda. Hay una cosa que sí quiero decir. La responsabilidad individual versus la salud pública como disciplina de la medicina. La responsabilidad individual en Madrid nos ha costado ser la comunidad autónoma con más mortalidad y que más esperanza de vida ha perdido de toda España. Porque es la que tenía más alta. Porque es la que menos ha apostado por salud pública. Hay comunidades autónomas donde luego han tenido una segunda ola fuerte, como Asturias, que les ha ido bien. Les ha ido bien dentro del drama que es la pandemia. Yo tu diagnóstico, perdona que te diga, Miguel, decías que no había que politizarlo. Yo creo que es verdad que no hay que politizarlo. Todo esto empezó porque
no se quería asumir que estábamos empezando una pandemia, pero porque había que ir a una manifestación. O sea, es que lo de la politización ha ido desde el principio. Arantxa, eso no es ¿Que cierto. Madrid lo ha podido hacer mal? No, Pues no, mira, Arantxa, eso no es cierto. bien, pero no ha sido quizás la comunidad, a lo mejor que lo haya hecho peor, pero es que es la que ha tenido el foco peor. Pero es que ahí estaba el gobierno central y también hay que criticarle. Yo lo que decía de la desinformación y lo de las cámaras de televisión, Alemania, pues mira, Inglaterra. sinceramente me parece muy mal que la policía municipal dé unas imágenes de un día que no se corresponde, pero que se esté criticando, por ejemplo, que la Comunidad de Madrid ha hecho un hospital, hombre, yo creo Manuela que, Carmena, en fin, que cuando hemos tenido maleaba a un a la señor... policía municipal, hacerle esto a la policía municipal, Miguel, si es tú hubieras indigno. criticado, a ver, si Hacerle esto al cuerpo, tú entiéndeme, es decir, hombre. si tú hubieras criticado las cosas que decía el gobierno de España, las cosas que decía el señor Fernando Simón, ahora ¿cuándo? mascarilla sí, luego mascarilla no, No, no lo sé. Arantxa, eso es una lectura partidista de una situación que no es así. Fíjate, Mira, no el doctor es Simón, verdad. A ver, el doctor Simón seguía las indicaciones que se estaba dando no es la doctor, organización. y tú sabes que no es doctor. Bueno, sí, es médico. Es médico, Esto, no es está bien. doctor. Vale. Esto, No es que él se tacha de Yo científico. tampoco soy doctor, pero bueno. Que a Bueno, veces me ¿tienes llaman- dos másters? me pasa lo mismo que cuando me llaman concejal, que doy la vuelta y digo, ¿de quién hablarán? Eso me pasa a mí también. Pero Bueno, seguía las indicaciones de la Organización Mundial de la verdad, Salud. no La es OMS verdad. fue la que dijo. Arantxa, esto que soy un experto de esto. a ver, tú eres... Arantxa, fue tú- la OMS. Pues ojalá hubieras estado tú, no yo Fernando Simón. Y yo mismo, Ojalá. porque tú lo sabes, porque Qué lo pena. escribí, además lo publiqué antes de que existiesen los pactos de Cibeles. Yo propuse en un escrito que dice a principios de abril, esto que lo publiqué en el 20 minutos, proponiendo un pacto para la ciudad para la desescalada, donde uno de los elementos importantes eran las mascarillas, pero que no era suficiente. La política de no haber contratado rastreadores y no haber reforzado la atención primaria es una catástrofe. Una catástrofe. Y eso no tiene que ver con un partidismo de decir que es que unos tienen unas ideologías u otras. No, Mira, es una catástrofe. Yo eso te lo puedo Madrid. aceptar si me dices, lo critico en Asturias, lo critico en los que no son gobiernos de No, izquierda. pero- No, es que yo le voy a quitar Otra toda cosa la es que tú parte quieras ideológica. De politizar verdad, el que no. 8M, Yo no, pero es que yo no, no voy a no. politizarlo, de verdad, yo no lo voy a politizar. Yo te estoy diciendo las cosas que luego la experiencia y lo que ha pasado Yo si nos quieres dicen, puedo contar mi experiencia nos personal de dicen- cómo qué es lo que pasó el 8M, que eso a lo mejor les gusta. Vale, Es pero que ya lo hablamos esto. Pero en cualquier bastante caso, en cualquier marzo. caso, ¿qué pasa con Madrid? Pues que Madrid está mejorando y que gracias a Dios, pues a base también de muchísimo Mejorando, esfuerzo, no. Arantxa, hay está 25 mejorando. muertos al día, ahora que estamos mejorando, pero hemos pasado 2 meses con 40 muertos diarios, en exceso de mortalidad en Madrid. Es decir, el milagro es que Madrid tiene 10 puntos más de mortalidad que el resto de España, un 28% frente a un 18%. 3 años de pérdida en calidad, en esperanza de vida. Más que ninguna otra comunidad autónoma. Eso no es Y ningún tú, milagro. según Eso es una tú, catástrofe. Aquí el gobierno de España no ha tenido ninguna responsabilidad. hombre. El gobierno de España Hombre, ha tenido, ha mira, tenido la principal mucha responsabilidad, que además tú mucha. sabes que yo se la... Mucha, lo que porque pasa es que, además claro, no han querido cerrar barajas. en lo que yo le critico al Seguía la gobierno de gente- España, a ti no te gusta. La gente seguía entrando. Lo de el que gobierno decimos de de España los ha tenido una inmigrantes. tremenda Pero si acaban responsabilidad, en Madrid, los que inmigrantes. ha sido contemporizar con la política sanitaria de la Comunidad de Madrid. Pero porque no le quedaba otra. Mira, porque Miguel, tenéis una obsesión con derribar el gobierno de Madrid. No, que no es una obsesión con derribar el gobierno de Y Madrid. no Bueno, tenéis perdona, el gobierno de, argumentos, el no gobierno de tenéis Madrid no es que argumentos tenga una obsesión con objetivos, derribarlo, es que hay objetivos, dos elementos ¿y sabes? objetivos para derribarlo. Pero ¿sabes que qué os pasa? habéis gastado 100 millones de euros en construir un hangar. Pero que yo no estoy en el gobierno. Que yo no estoy en el ¡Un gobierno. hangar! Bueno, Que pero yo es no verdad estoy en el que Vox gobierno. sí que ha apoyado No, ese hospital de pandemias a A ver, Isabel Cedal pero y porque, estuvo ayer porque en la nosotros inauguración. somos realistas y Vamos, además Isabel queremos Cerdán se levanta de la tumba y a ver cómo le explicas que le han puesto un hangar a su nombre. No hablen los dos a la vez, que ahora que somos No. dos, a ver si nos vamos. O sea, es una buena decisión hacer algo y gastarnos 100 millones en algo que no sea una televisión. Sí, sí. Hombre, mira, podríamos haber vosotros contratado tenéis rastreadores. una televisión, pero Bueno, no con sois 100 millones TV3 o podemos tal. hacer, vamos. Pero que yo, de verdad que no lo quiero Malabares. politizar. O sea, Pregúntale las cosas al que están ejército. bien, tal. Pero, A ver qué tal lo ¿sabéis llevan? cuándo Esto. ¿Sabéis cuándo perdéis la razón, Miguel? Cuando no criticáis lo que la responsabilidad que ha tenido el Contemporizar. gobierno. No. Eso es lo que han no, hecho. entonces, Y el solamente presidente del atacáis gobierno ha unas cometido cosas, varios errores. no. Mira, otro de los errores que cometió Pedro Sánchez, bastante grave por cierto, fue mandarnos a todos de vacaciones.
oye, disfruta del verano, porque es que esto, bueno, en fin... Sí, eso, aquello fue un error, desde luego que fue un error. Y otro error fue dejar pasar Madrid de fase sin estar preparados con mentiras de la Comunidad de Madrid diciendo que tenían... Pasada de fase bueno, tardó. Acuérdate que casi se rompe España por eso. Pero que sí, me acuerdo, porque aquí lo hablamos. Hombre, el tardaron mucho. Hubo una tensión política como... Bueno, hubo un estado de alarma y todo. O sea, hubo gente que me dejó de hablar, porque es que, Miguel, es que tú les defiendes, porque no nos dejan pasar de fase y quieren hundir Madrid. No, ¿Pero qué dices? Pero que quizás si no las han medidas contratado al que personal. hemos estado tomando eran medievales. Y luego, pues oye, si te informas, tú eres médico, entonces seguro que tienes mucha más facilidad que yo, pero hombre, yo creo que todos somos un poco inteligentes y nos podemos informar. Es que son medidas medievales. Si a la gente le hubieras dicho realmente lo que tenía que hacer desde el principio, si hubiéramos tenido esa sensación de precaución, lo de las mascarillas, lo de los medidores de CO2, lo de los filtros EPA, realmente... A ver, son un montón de cosas que se podían hacer y que ya otros países lo estaban haciendo. Y nosotros es verdad no que hemos otros hecho países, nada. Otros a ver, países dame una razón, Miguel, para que no se pidiera una PCR a la gente que entraba en Barajas. Los países, es que no lo entiendo. Sí, te doy varias razones. Mira, la primera razón es que el 0,9% de los casos de Madrid entraban por Barajas. Esa es la primera razón. La segunda razón es que la PCR es una tecnología bastante mala, porque... Quiero decir, logísticamente para hacerla en el aeropuerto. Es una tecnología donde tú Pero si lo hacía Grecia, lo hacía Portugal, lo hacían un montón de países. Que oye, yo tengo amigos que me han dicho, me han hecho una PCR cuando he llegado. Arantxa, que esto es una cosa seria, no hablemos de oídas. No. La PCR es una prueba que hay que hacerla y tarda 24, 48, en el caso de la Comunidad de Madrid puede llegar a tardar 8 o 9 días en darte el resultado. Entonces, eso no es un mecanismo, salvo que lo que tú quieras es que cerrar Barajas. Cerrar Barajas es un problema bastante serio, ¿eh? Esto. Y dado que además el problema de la entrada, pero mira, si además pasaba una cosa que es bastante simple, es decir, dado el nivel de contagio que tenía Madrid a finales de agosto, que era una cosa por encima de 900 casos por cada 100.000 habitantes cada 14 días, cualquier persona que viniese desde fuera lo único que va a hacer es bajar la incidencia, porque en cualquier sitio del mundo había menos. No tenía sentido, Arantxa, fueron unos recursos que no puso ningún país. Lo que hizo Grecia... ¿Cómo que no? No, señora. Lo que hizo Grecia fue evitar que la gente entrase. Porque ¿sabes por qué a Grecia y a Portugal, sobre todo al principio, les fue mejor? Porque ellos sabían que no tenían el mejor sistema sanitario del mundo. Este fue otro de los errores. Error, por cierto, que también cometió Pedro Sánchez, que yo se lo escuché decir y digo, bueno, pero este hombre, ¿qué está diciendo? Nosotros no tenemos el mejor sistema sanitario del mundo. A lo mejor practicamos la mejor medicina del mundo, eso sí, pero el sistema sanitario es otra cosa. No, el sistema sanitario... ¿Estás de acuerdo, Arantxa? ¿De que si tenemos el mejor, o esta pandemia ha demostrado que no. Y además lo que ha demostrado es que nos hemos montado un sistema a nivel estatal con 17 comunidades autónomas, donde resulta que teníamos agentes, teníamos UBIs o UCIs que teníamos libres en un sitio y no los podíamos llevar a otro. Y además os voy a dar un testimonio. Sí, nunca hubo, sí que se habló de un traslado de nave que al final nunca importante, se desarrolló. Que a la gente lo puede entender. Resulta que el amigo de unos amigos nuestros ha enfermado y ha estado bastante malito en otra comunidad autónoma. Y resulta que, como esa comunidad autónoma no había tenido la experiencia de Madrid, pues resulta que los médicos de allí no tenían los mismos datos que Madrid. Al ponerse en contacto un médico de Madrid con aquel médico que le estaba asistiendo en esa comunidad, dice, oye, pues menos mal que me has dicho esto, no solamente medicamentos, el sistema de diagnóstico, el análisis de sangre que les permitía con unos marcadores saber si le tenían que poner un tratamiento o otro. Entonces, es un poco técnico eso, claro. Sí, pero es posible que en España... Si es la medicina, porque eso pasó en Madrid. Hubo hospitales, no voy a decir los nombres, hubo hospitales que, porque tenían amistades con médicos italianos, empezaron a utilizar los corticoides antes que ningún otro hospital y tuvieron unos resultados que los demás hospitales no tenían y tardaron semanas en aprenderlo. Que lo has aprendido en Madrid,
ten un sistema que exporte todo eso, digo exportar, que lástima, dentro de tu propio país, ¿no? Sí. Pero que no las comunidades autónomas no se puedan hablar, que los pacientes no hayan podido ir a una UCI con UCIs libres. Es que, de verdad, lo hemos hecho tan mal, tenemos el mejor sistema de España, pues depende. Que yo puedo estar relativamente de acuerdo con el argumento. De España lo fastidioso del argumento es que el sistema que rompe con España es Madrid. Hombre, por favor, Miguel. Esa es la historia. Mira, tenemos que ir acabando. Una de las cosas históricas, había una frase sanitaria política tradicional que era que la política antes de las transferencias ni daba ni quitaba votos. La sanidad ni daba ni quitaba votos. No puedes asumir. A partir del año 2004, que entra Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, que ahora se quien quiere romper la España sanidad. es Madrid. Hombre, eso no te lo voy a aceptar. No, de verdad que no. Pues tenemos que acabar Pues es así. lo que lo han hecho. Tenemos que acabar así, con esa discrepancia. Siempre a mí me gusta acabar con un tema que ponga las dos partes, en este caso, en común, pero bueno, iba a ser imposible, es verdad. Nos ha faltado tiempo para hablar de la nueva normativa ordenanza sobre calidad del aire, que lo trataremos en el siguiente programa que dedicaremos al Ayuntamiento de Madrid. Muchísimas gracias, Arantxa Cabello, concejala de Vox, por estar con nosotros una vez más. Gracias a vosotros por invitarme. Y a Miguel Montejo, concejal de Más Madrid. Muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias por tus conocimientos también gracias. Médicos, y a los de Arantxa por sus conocimientos en el funcionariado. Hemos hablado de ambos temas y ha estado muy bien contar con su experiencia. Y en nada, en unos minutos hablaremos de un tema totalmente distinto, del patrimonio cultural de los madrileños. Hay una asociación que se dedica, entre otras, a este asunto, a tratar esos bienes materiales de todos. Se llama Hispania Nostra. Hablaremos con un arquitecto miembro de esta asociación en unos minutos. Cuidado en las reuniones familiares. Estoy harta de no poder reunirme con mi gente como yo quiero. Igual que mi abuela, que esta es la última reunión familiar en la que estará. El otro día le contagié el COVID. Y la enterramos hoy. Comunidad de Madrid. Soy doctor Blanco, tengo 4 pequeñas clínicas ubicadas en Madrid con el nombre de Salud Dental Blanco. Luego hemos iniciado un nuevo camino hacia Alicante y hemos creado una nueva empresa que se llama O2 Dental. Pero todos pertenecemos a una misma familia. Señorío de Pacino, vino de naranja ecológico 100%, elaborado artesanalmente y de la más alta calidad, sin sulfitos y con tan solo 6,5 grados de alcohol. Puro sabor a naranja, dejando un rastro clave, suave y ligero frescor especial en la garganta que nunca olvidará. Señorío de Pacino, disfrute de nuestras diferentes modalidades, vino seco, semidulce y espumoso. Para una clientela que sabe apreciar lo bueno, Señorío de Pacino, creado para deleitar.
¡Venga, vamos! Anima a tus defensas. Con Inmunoplus estarán a tope. Un compuesto de extractos de plantas, nutrientes y vitamina C que ayuda a disminuir el cansancio Y a prevenir la oxidación de las células, retrasando el envejecimiento. Evita que bajen tus defensas con Inmunoplus de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es. Interesante el debate de esta noche en Canal 33, aquí en Cambia Madrid, con concejales del Ayuntamiento de la capital. Hemos tratado muchos temas, otros se han quedado en el tintero, pero es momento de algo más reposado. Hoy vamos a hablar con alguien que conoce muy bien el patrimonio cultural de este país, porque tal y como dice su asociación, Hispania Nostra, pues quiere que no se pierdan todos esos edificios, instalaciones que tenemos que proteger por su historia, por su cultura, por lo que representan para las generaciones pasadas, pero también para las venideras. Estamos con nosotros, ya está con nosotros, Alfonso Muñoz Cosme, que es arquitecto y catedrático de la Universidad Pontificia de Madrid y miembro de Hispania Nostra. Muy buenas noches. Alfonso, ¿qué tal estás? Buenas noches, muy bien, muchas gracias. Nada, para nuestros espectadores, que algunos os conocerán y otros no, ¿cuál es la naturaleza de esta asociación? ¿A qué os dedicáis? La Asociación Hispania Nostra es una asociación para la defensa, protección, difusión e investigación del patrimonio cultural. Lleva muchos años trabajando para dar a conocer el patrimonio y hacer lo posible por conservarlo. Tiene distintos programas, uno de ellos es la lista roja para monumentos en peligro y elementos del patrimonio cultural que se encuentran en situación de riesgo, pero también tienen otros programas de premios a las buenas prácticas, de trabajo con asociaciones, difusión del patrimonio, etc. Desde 1976 estáis en toda España. Esa lista roja, precisamente queríamos hablar de ella porque es un mapa que yo invito a todos los espectadores a que lo conozcan a través de vuestra página web, que se encuentra claramente en Google, con un listado muy accesible y localizado en un mapa de esos monumentos que queréis proteger y por eso están en la lista roja. Habéis sido noticia en el último mes porque aquí en la Comunidad de Madrid porque habéis incluido a la bodega del arrabal de Talamanca del Jarama, que es un municipio situado en el este de la región madrileña. ¿Qué es la bodega y por qué está en esa situación de riesgo, Alfonso? Bueno, lo primero que hay que decir es que la lista roja es una forma de participación. Está abierto a que cualquier persona o cualquier asociación local que ve que elementos del patrimonio se encuentran en peligro, pues escriba, rellene una ficha, aporte la documentación y luego hay un comité científico que estudia el caso y ve si el elemento que se propone, el monumento o el conjunto, tiene valor patrimonial y si el riesgo es un riesgo claro de desaparición o de pérdida de los valores patrimoniales. Entonces, en ese sentido, es una forma en la que toda la sociedad puede participar. En este caso, en el caso de la bodega de Talamanca, pues es un ejemplo de una arquitectura hecha para los trabajos agrícolas, de la recogida de la uva y elaboración del vino y conservación del vino. Estamos viendo imágenes de esa bodega en estos momentos, Alfonso. ¿De qué siglo es? Sí, es un edificio del siglo XVIII. Está hecho por los monjes del Paular, que tenían una granja en Talamanca y tenían también allí algún edificio para la recogida de las cosechas y ha permanecido allí con su papel inicialmente de bodega, también arriba tenía pajar. Es un edificio con un fin agrícola muy claro, pero hecho con una cierta conocimiento arquitectónico evidente y con unos elementos que remiten a la arquitectura
culta a la arquitectura urbana y que ha pervivido hasta ahora y que convendría conservar. ¿En qué estado se encuentra? ¿Por qué la habéis incluido en la lista? Después de ese análisis, de ese estudio que comentáis, que hacéis los investigadores de varias disciplinas, ¿no?, que formáis Hispania Nostra. Sí, el Comité Científico de la Lista Roja está constituido por arquitectos, arqueólogos, conservadores de museos y restauradores, y que todos trabajamos como voluntariado, es decir, trabajamos sin remuneración, solo por amor al patrimonio, y entonces pues hacemos el estudio correspondiente. En este caso es evidente que es un edificio que tiene valor patrimonial por sus características históricas, tipológicas, y que se encuentra en riesgo porque está abandonado, está en mal estado de conservación, hace mucho tiempo que no se le presta ninguna atención y entonces pues está en mal estado de conservación. Sí, ¿de qué propiedad es? ¿Es público, es privado? ¿Quién debería encargarse de restaurarlo o por lo menos de protegerlo para que no se caiga? Sí, ahora mismo es particular. La ley de patrimonio dice que el deber de conservación es siempre del propietario y la competencia es de la comunidad autónoma, o sea, la competencia para velar, para que se conserve adecuadamente, pues es de la comunidad autónoma, salvo en los bienes que son de titularidad y gestión estatal. En España, ¿cuántos monumentos y, por decirlo así, o hitos o edificios, porque es muy amplia, ¿no?, la categorización, existen, tenéis datados desde Hispania Nostra en España y en la Comunidad de Madrid? Sí, en la lista roja hay en total alrededor de 1000 elementos del patrimonio, se encuentran en la lista roja, pero con la salvedad de que aproximadamente 200 de ellos ya han pasado a la lista verde. La lista verde está constituida por aquellos monumentos o elementos del patrimonio que después de haber estado en la lista roja se han hecho obras de conservación y restauración o se ha eliminado el riesgo que tenían y entonces pasan a la lista verde, que es lo que más alegría nos da siempre porque es señal de que nuestro esfuerzo sirve para algo. Y quedan en la lista roja ahora mismo aproximadamente 800 distribuidos por toda la geografía española, por todas las comunidades. En Madrid hay 20 y tantos, me parece, pero el número que hay en una zona determinada no solo dice de la situación en la que se encuentra el patrimonio, sino también de la participación que hace la gente y del interés que la gente muestra. Cuanta más gente se moviliza y más gente escribe Hispania Nostra, pues más elementos se recogen en esa zona. Hacemos un llamamiento porque creo que Madrid es de las comunidades, por las cifras que nos acaba de dar, con menos edificios datados, ¿no?, o reclamados, o para su protección, Madrid, parece. Madrid, en comparación con otras comunidades, tiene menos elementos en la lista roja. También hay comunidades que son muy extensas, que son muchas provincias. Madrid es muy provincial, eso también hay que tenerlo en cuenta, pero no es de las provincias, hablando ya de provincias, que tiene más elementos en la lista roja. Le voy a dar algunos nombres de esos elementos por si nos quiere dar alguna pincelada en qué estado se encuentran. Algunos son conocidos por los madrileños, pero otros no. El Palacio de la Duquesa de Sueca, en Madrid capital. Sí, es un edificio que se encuentra en la calle Duque de Alba y que formaba parte del conjunto de los jesuitas antes de su expulsión del Colegio Imperial y que pasó a manos privadas después de la expulsión de los jesuitas, se hizo un palacio y luego ha tenido distintos usos y lleva mucho tiempo abandonado. Es un edificio noble que tiene luego muchas dependencias, tiene 3 patios, tiene mucha superficie. Y hubo un proyecto del ayuntamiento. Del ayuntamiento, ¿no? Fue, sí, con el arquitecto Álvaro Siza, para hacer para la rehabilitación completa, pero luego se paralizó. Y ahora mismo se encuentra todavía sin uso. La muralla medieval, que también la incluís, al lado de la Almudena,
pensaba que la Administración estaba ya en ello, en su protección, por lo menos eso nos han vendido. Bueno, la muralla cristiana tiene muchos tramos, la muralla cristiana de Madrid tiene muchos tramos y hay algunos que están conservados, pero otros que están todavía sin consolidar o en mal estado de conservación, y por eso se encuentra en la lista roja. Hemos tratado mucho en nuestro programa, en la anterior legislatura, el conflicto con las cocheras de Cuatro Caminos del metro. Finalmente salió adelante el proyecto para edificaciones allí de nuevas viviendas. Ustedes lo siguen incluyendo como en la lista roja, ¿no? Sí, se encuentra en la lista roja porque es un conjunto de arquitectura industrial de un gran interés, ligado al desarrollo del metro en Madrid y por lo tanto plenamente en la historia madrileña, y que trae un tipo de construcción que entonces era innovadora en España y en Europa también, para construir esas cocheras. La situación a la que ha llegado pues es de mala conservación, y sobre todo están amenazados por ese proyecto que todavía creo que queda por... no está totalmente terminado el recorrido legal, etcétera. Sí. El lado positivo, Alfonso, también lo tenemos que comentar aquí, es el paso a la lista verde, como antes apuntabas, de algunos elementos. Yo tengo aquí apuntado del Jardín de las Vistillas, que yo no sé si estuvo en riesgo en algún momento. El Betty High, que también hemos dado aquí muchas noticias durante muchos años del mal estado de conservación de ese frontón mítico de la capital y que ahora está restaurado, del Palacete de la calle Villanueva, de la iglesia de San Isidoro de Ávila. No sé si quieres destacar alguno de esos monumentos que ya están mejor protegidos, ¿no? Sí, algunos de ellos, por ejemplo, el Jardín de las Vistillas era porque había un plan de edificar en una parte del Jardín de las Vistillas una dependencia municipal. Para el arzobispado. ¿Cómo? Para el arzobispado. Y para el arzobispado, sí. Entonces ese proyecto ya se eliminó y ya no existe esa amenaza, y entonces por eso pasa a la lista verde. En el caso de la iglesia que se encuentra en el Retiro, que es una iglesia que se trasladó hace mucho tiempo de Ávila, pues estaba en mal estado de conservación, pero el ayuntamiento hizo una campaña de consolidación y de restauración de los restos y ahora ya está en buen estado. En general es lo que más nos satisface, que los elementos de la lista roja pasen a la lista verde, porque eso significa que por fin se ha eliminado el riesgo que tenían. Podríamos estar hablando mucho y muchos minutos con usted, porque hay elementos que todavía están muy deteriorados. Yo tengo apuntados en el resto de la región, ya no en la capital. Del Castillo de Caserruelos, la villa romana del Zarzalejo de Arroyomolinos, el río Guadarrama, su paso por algunos municipios. Ahora me comenta esto del río porque parece como que no es cultural, pero también ustedes contemplan elementos naturales. La iglesia de San Pedro de Polvolanca de Leganés, la Casa de la Guardia de la Moraleja, en ese barrio de Alcobendas, los cuarteles y palacio de Farinelli de Aranjuez. Son muchos. Yo invito a los espectadores que puedan no solo visitar los apuntes que comentáis al respecto de estos edificios, sino, como usted antes ha apelado, a que incluyan algunos otros, que seguro que hay muchos más, Alfonso. Sí, yo invito a todas las personas a que cuando vean un edificio que está en mal estado o un elemento del patrimonio que tiene un riesgo evidente, pues nos escriban. Se puede entrar en la página web de la Asociación Hispania Nuestra, rellenar la ficha. Es siempre confidencial, es decir, nunca se revela el nombre ni las señas de la persona que hace la denuncia, y nosotros lo analizamos, y si ese riesgo es cierto y el valor patrimonial es claro, pues por supuesto forma parte de esa lista roja, que además se puede consultar en nuestra página web y ver los elementos. Casos como el del río, pues es el problema de... Creo que nos hemos quedado sin comunicación con Alfonso. ¿Te hemos perdido en un minuto?
Sí. ¿Nos oyes? Estabas hablando del río de Guadarrama, que nos ha llamado la atención porque no es el típico monumento, ni la típica iglesia, ni castillo que se vaya a caer. ¿Por qué lo habéis incluido? Sí. El patrimonio es tanto cultural como natural y nosotros entendemos que también el patrimonio natural forma parte de ese paisaje cultural que está ya incorporado al patrimonio cultural. De todas formas, siempre, y desde la Convención de la UNESCO de 1975, el patrimonio cultural y el patrimonio natural se contemplan conjuntamente, porque muchas veces es muy difícil diferenciar uno de otro y en realidad son complementarios. Una última pregunta. ¿Son diligentes las administraciones en vuestras reclamaciones? ¿Os hacen caso? Pues es muy variable. Nosotros nos solemos dirigir a los ayuntamientos, a las comunidades autónomas, que son las competentes, y hay casos que sí se movilizan y buscan recursos, hablan con las diputaciones o recurren al 1% cultural para obtener fondos. E inmediatamente entran en movimiento una vez que le comunicamos que va a entrar un elemento en la lista roja. En otros casos no, en otros casos pues es más difícil y no tenemos esa respuesta. La verdad es que es muy variable. Bueno, pues desde aquí también ya hacemos un llamamiento a las administraciones e instituciones para que os echen una mano a través de esos fondos del 1% cultural que bien has apuntado. Alfonso Muñoz Cosme, arquitecto, catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid y miembro reputado de la Asociación Hispania Nostra. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Canal 33. Muy bien, gracias a vosotros. Buenas noches. Muy buenas noches y con esto tenemos unos segundos para despedirnos. Simplemente convocaros a los espectadores a nuestra próxima cita con Cambia Madrid, que será en 7 días, a las 9 de la noche del próximo miércoles. Muchísimas gracias por estar con vosotros y mucha precaución en el puente. Cuidado en las reuniones familiares. Estoy harta de no poder reunirme con mi gente como yo quiero. Igual que mi abuela, que esta es la última reunión familiar en la que estará. El otro día le contagié el COVID. Y la enterramos hoy. Hola, buenas. Ya llegamos, papi. Nos quedamos, pero tienes que ventilar, ¿vale? Sí, claro. Ventilar la casa. Y que nos muramos de frío, ¿verdad? Igual que mi mujer, que se está muriendo. Se contagió porque nunca ventilamos durante las visitas y morirá mañana. Comunidad de Madrid.